¡Qué vueltica, mi gente! Bienvenido a otro episodio de The Hitter. ¡Qué vueltica, Carly! ¿Cómo está la tallita sana? Todo bien, no sé. ¿Todo bien? Lucha, ¿tú sabes cómo? Oye, estamos contentos. El episodio de hoy, el primer invitado a The Hitter. El primer invitado al canal. Sí, sí, vamos a darle paso porque él ya está loco por entrar aquí. Él ha visto el proyecto, dice que va a colaborar con nosotros. Sí. Oye, dale, yo lo quiero recibir con un aplauso. El aplauso se lo vamos a dar nosotros dos y la gente que nos ve en casa, ¿no? Claro. Dale, vamos a pasar a Oscar Luis, anotador y estadístico. Qué vueltica, Oscar, qué volada, Cere, ¿cómo tú estás? Dímelo. Sí. ¿Cómo están ustedes? Ya yo, Más bien, de verdad que sí. ya yo te conocía, nosotros nos conocemos, pero Carly también es de allá de Santa Sí. Clara, es de la tierra. Sí. Sí. ¿Cómo tú estás? Estamos haciendo un podcast bien villaclareño. Ahí está. Esa es la talla, papá, esa es la talla. Sí. Aunque ya Villa Clara me imagino que no debe ganar 2 juegos seguidos, pero Están pasando trabajo para clasificar. Están pasando, Yo, sí, para compadre. mantenerse al menos sin llegar a estar Sí. en el fondo de la tabla, sí. por lo que he estado viendo. Sí, ¿cómo tú ves el proyecto de Hitter ahí? Tenemos que colaborar más. Yo creo que este es el inicio de algo más grande, No, de verdad que sí, ¿sabes? Las mejores vibras para ustedes y el proyecto está muy bueno. De verdad que sí, Sí. todo le va a salir bien. De verdad que sí. Esa es la talla. Esa es la Gracias, talla. compadre. Sí. Oye, Oscar, no, esto va a ser una conversación. Esto no es una entrevista, pero de verdad que nos gustaría muchísimo hablar contigo porque eres fanático del béisbol y porque nosotros también lo somos y para aprender de ti y tú, aprendes con nosotros viendo los programas. ¿Ya estás suscrito ya? De una, Sí, claro sí, que sí. decirle a todo el mundo que vamos a estar pasando aquí en nuestras redes sociales, que se suscriban. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube. Estamos por todos lados, Vamos a ganar de foro. Sí. Oye, Oscar, me estabas diciendo que tú eres fanático de Villa Clara. ¿Cómo empezaste? Sí. Porque eres fanático del béisbol. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu vida? ¿Cómo empezaste viendo béisbol? ¿Cómo fueron esos inicios? Como la mayoría de los niños cubanos en el tiempo que yo estaba creciendo, que no había mucho alcance de fútbol y demás, no había competencia para el béisbol. Y yo recuerdo que encima se transmitía aquello de los pequeños campeones, una aventura que eso no se lo perdía a nadie. Yo recuerdo que mi casa tiene un pasillo bien largo desde la sala hasta el comedor, y yo tenía una almohada vieja que mi abuela me daba, y yo me ponía unas medias y corría. Cuando veía la película, la aventura empezar, yo me ponía unas medias y descalzo con las medias para poder rebalar en el suelo, y me deslizaba de una punta a la otra. Y yo creo que desde el primer día que yo fui al estadio, que me llevó mi papá, me acuerdo, era un juego entre Central y La Habana. Yo era bien chiquito, pero me acuerdo mucho esto porque me llamó la atención Romelio Martínez. De las dos personas que me fijé mucho cuando fui la primera vez a un estadio, fue con Romelio Martínez por el físico, y el otro fue Víctor Mesa, que era el único que se sentaba fuera del dugout. Me recuerdo, sí. Y después empecé a practicar el béisbol, y yo, Sí. en verdad, más que amante del béisbol, soy un pelotero frustrado. Nunca practiqué por un tiempo, pero después me enfermé de muchacho, sí, y tuvieron que sacarme del béisbol, pero Sí, en me Santa sacaron del Clara. entrenamiento, pero de aquí no. ¿De niño De tú aquí también nunca jugaste, jugué. Carly? ¿De niño jugaste? ¿Llegaste a jugar? Jugué mucho en la calle. En la calle sí, Pero así en estadio oficial, en el practicar. beisbolito, en el No, Palacio de no, los Pioneros no llegaste a jugar. No, En el beisbolito. ¿Llegaste a Yo jugar en estuve el beisbolito? Nadia Jiménez. Sí, claro, con Natilla, con Orlando Pedroso, que fue el que estuvo ahora en las pequeñas ligas aquí en Estados Unidos con el equipo de Villa Clara. Con él y con Castillo, otro entrenador. Y en el tiempo que yo estaba ahí, en el tiempo que yo tenía, ¿sabes? Mi categoría, Sí. Junior Flores, que jugó Serie Nacional. Adrián Moya, que jugó con Oquín también en Serie Nacional. Había muchos receptores en Villa Clara en ese tiempo. Yandieso Carrá, que es el que está dirigiendo ahora el Santa Clara en la serie provincial, cuando dirige. Muchísimos jugadores había en ese tiempo, que después Alain Sánchez lo conocí también cuando niño. No. Tú eres de esa generación más o menos. Sí, del 86. Ya, del 86. Sí, porque nosotros somos del 92. Ya nosotros ya nos tocó periodo especial. A ustedes les tocó, Sí, muchachos. sí, periodo especial. Oye, entonces, Oscar, ¿cómo es que inicias, brother?
¿Cómo llegas a ser auxiliar de anotación en el Sandino? Me interesa o nos interesa saber eso. ¿Eso se estudia en Cuba? ¿Cómo es eso? Bueno, yo lo empecé, yo tengo que agradecerle a dos personas que me ayudaron en extremo para que eso pasara. El primero fue Osmani Pedraza, el Pinky, ese es mi maestro. Para mí, Sí. con el respeto de todos los estadísticos que han habido en Cuba de béisbol, para mí él es el mejor en el sentido de lo exacto. Tú sabes, muy metódico, el Pinky, que es entrenador de ajedrez, también. Yo lo conocí a él por el... Yo participaba, hablaba mucho de béisbol en un foro que había en Vanguardia, y el Pinky era moderador. Y ahí poníamos artículos y hablábamos y escribíamos y demás. Y él me invita un día y me dice, mira, está por empezar la serie 49, yo recuerdo. Y él me dice, pásate un día por aquí para que veas desde dentro cómo es tú sabes, cómo funciona lo que es la Sí. pelota desde adentro. Y estaba un tope de Villa Clara, creo que con Joaquín, que casualmente fue con quien mismo inició la temporada ese año, Villa Clara. Estaba topando y él me subió a las cabinas. Y ahí en la cabina estaba sentado José Luis Valdés, el chino, que en ese tiempo era auxiliar de anotación junto con Erasmo Ramos, que en paz descanse, Sí. y se me olvidó el nombre de la otra persona ahora mismo, que era un señor mayor que también tenía muchísima experiencia anotando. Y resulta entonces que cuando comienza la temporada, el Pinky me invita para el primer juego también, porque él era el estadístico de la CMHW. Y él me invitó al primer juego, y ese mismo primer juego, cuando yo llego, estaba anotando solo el chino, José Luis. Estaba anotando ahí, y él me dice, mira, siéntate aquí al lado mío para que veas el juego, y no estés parado detrás de la cabina. Y me senté en la computadora. Y de una me dijo, mira, haz esto así, haz esto así, haz esto así. Y cuando vine a ver, pasé la temporada entera ahí colaborando con ellos. Y ya como 2 temporadas después me dice, ya me hicieron anotador, auxiliar de anotación, en realidad. Porque nunca fui oficial del Villa Clara, del Sandino, pero sí trabajé ahí. Desde Ya. la serie 49 hasta la serie 58. Ya. Que fue mi último año que estuve en Cuba. No, ahí hay un detalle interesante, que es la computadora. Entonces, Carlos y yo estábamos Sí. hablando antes de empezar, ¿sabes?, el episodio contigo. Y yo decía, no, me interesa preguntarle cómo es que se hace, porque no sé si es como en papel o es en computadora. ¿Cómo es que se anota en Cuba un juego de béisbol? De las dos maneras. Existe la hoja de anotación, o sea, que es donde oficialmente se anota el juego, y a la vez tú lo vas pasando en la computadora y lo vas mandando para La Habana. Se sube para La Habana. En la computadora para anotar es un sistema bien, bien obsoleto. Seguro. Es algo, ¿sabes?, poco codificado. Algo Sí, normal en Cuba. sí. Algo normal. No creo que a esta altura haya cambiado mucho. Pero, ¿y qué tipo de Eh, sistema de transmisión? O sea, esto no es una pregunta de béisbol, esto es una pregunta de ingeniería. ¿Qué tipo de sistema utilizan ellos? Si para el telefónico o algo así para transmitirlo. No, se mandan los juegos, se suben en un servidor. Ajá. Ya me imagino que la conexión hoy en día sea de internet. Cuando yo empecé era por el modem. A veces Claro. el modem no se conectaba, y por eso tú te conectabas, estabas fuera de Cuba y querías ver el resultado y te encontrabas el juego en el primer inning y el juego se había acabado. Y pasaba eso. Pero oficialmente, la oficial es en papel. Ellos la ponen en un papel Sí. y cada cierto tiempo se envían para La Habana con un comisario. Creo que el comisario también tiene que firmar la anotación para hacerlo oficial. Entonces eso trae consigo que puedan existir algún tipo de cambio de lo que tú ves en la computadora Ujú. a lo que el anotador después determine. Con cambios Pero aquí, como cambio, por ejemplo, como que no un hit, entendí. un error, eso sucede mucho. Sí, esa es una de las preguntas No sé si que sabes, tenía no Carlos. sé si sabes la historia de Giovanni Suteran, el primera base de Guantánamo, que Sí. estaba teniendo un récord de más juegos consecutivos sin cometer Sí, error. cometer error, sí, exacto. O el lance, y cuando le pusieron un error, le terminó cayendo a golpes al estadístico de Guantánamo, al anotador. Sí, yo sí me acuerdo del momento aquel, porque sí, fue en el momento en que Guantánamo tenía buen equipo y estaban bien y eso, pero no, ese cuento no sabía. Bueno, no, es que eso normalmente se queda, tú sabes que esas Claro, cosas sí, tras sí, se bastidores, queda. como aquel que dice, ¿no? Sí. Y menos en un tiempo en que no había internet. No, Quizás bueno, tú ahora y te enteres de todo, pero nos está, en ese tiempo, Sí, sí. nos está soltando pulpa aquí. No, mira, ese clip está bueno. nosotros no Sí. llegamos a ese punto tú sabes, no llegamos a ese punto de ver eso, pero sí recuerdo un pelotero de Villa Clara, que no voy a decir el nombre,
pero se molestó en extremo con una jugada que literalmente no era hit. Lo que pasa es que esto se hizo muy, tú sabes, Sí. a la vez que aquí en Estados Unidos quizás los anotadores se muevan de ciudad. En Cuba el anotador siempre está en su provincia. Y obviamente tú te pasas el día entero con los jugadores, durante el entrenamiento tú llevas las estadísticas y ellos a veces sienten un poquito más la conexión. Comparte con ellos en el hotel y quizás creen que tú estás comprometido con ellos. Entonces en un momento determinado ellos están en una racha, quieren salir de ella. Es una conexión que para ellos es dudosa. Y cuando tú vas a decir si es giro o error, pues entonces viene y hay problemas. Y pasó eso un día con un jugador. Pasó eso con un jugador de Villa Clara, Sí. que desde segunda base hizo no sé cuántos gestos y las palabras se podían leer de los labios a esa distancia. Lo que estaba diciendo. Pero ¿cómo? ¿Desde segunda base? Sí, desde segunda base. Que amenazando literalmente. Era el segunda base. No, que estaba, estaba en él estaba segunda. corriendo en segunda. Él estaba corriendo en segunda, no voy a decir el nombre. No. No, tranquilo, no. No. Sí, Y lo otro que sí lo tengo con fecha, porque casualmente ese día sucedió algo que me marcó, ¿no? Sí. En la familia. Pero fue el 17 de enero del 2010. El 17 de enero del 2010, Villagar se enfrentó con Industrial en el Sandino. Y Arley Sánchez le tiró un juego a Villaclara de un solo hit. El único hit de Sí. Villaclara lo dio Leonel Martín en Machucón por segunda base. Y Germán Mesa y el mismo Arley, después que terminó el partido, subieron a reclamar al anotador de que le diera el no run. No. Porque esa conexión, pero nunca hubo oportunidad de sacarle a Leonel Martín. No estamos hablando de un jugador como Ariel Pestano, quizás corriendo con un Machucón. Estamos hablando de que Leonel Martín, tú sabes que con un rolling duro Sí. al campo corto, si se ponía del lado del campo corto, no había oportunidad de sacarle. No, y él era especialista corriendo, sabía cómo hacer la jugada. Sí. Un maestro. Él le ponía muchísima presión a los infielders, sobre todo cuando tenía que tirar. Disculpa que te interrumpa ahí. Ese juego yo lo estaba viendo por el radio. Y yo me acuerdo de ese juego. Bueno, el hit se cantó instantáneo. Ahí nunca hubo. Ni incluso hubo. No me acuerdo. Es decir, porque, bueno, obviamente era una jugada. Que era una jugada típica también de Leonel Martín, sí. Un machucón y correr. Sí. Pasó por encima del ley y Ralco Olivares, que era el segundo base. Se movió rapidísimo y todo, pero no había oportunidad. Sí, yo me acuerdo porque él estaba tirando el no run y yo estaba con tremenda cosa. Ansiedad. Esa gente aquí. Pero fue quieto. Ya cuando ya dije, bueno, eso fue en el noveno inning. Yo creo que fue abriendo. ¿Fue con Dosado? Yo creo que. No, a ver. Me parecía que fue abriendo inning. Sí, fue con Dosado. Pero bueno. Hay que buscar el juego. El juego está ahí. El juego está ahí en los récords de la. Sí. Pero sí me acuerdo, muchachos. Sí, fue quieto, instantáneo. Ahí no hubo. No me acuerdo que haya habido duda. Porque además, y tampoco lo dudo, porque es que era un corredor muy rápido. Sí. Por eso. Quizás en otra situación, tú sabes, pero. Claro. Y tú sabes también pasaban las cosas con Industriales. Creo que Industriales no era muy beneficiado fuera de la capital cuando salía, porque tú sabes que todo el mundo tenía esa cosita, la tiene todavía con los Industriales. Sí. Sí. Oye, Oscar, hacerle una pregunta, por ejemplo, en el estadio, ¿en qué posición se colocan los anotadores oficiales? Por ejemplo, hablamos del Sandino. En el Sandino y en la mayoría de estadios, porque también tuve la oportunidad de estar en el 5 de septiembre también en las cabinas, por así decir, y no subí a la del Latino, estuve en otros estadios del país, pero en las cabinas estuve ahí, también estuve en la del Cepero en Ciudad Ávila, que es bien pequeña. Sí. Se ponen siempre encima, no sé si se recuerdan al Sandino donde están los cristales ahí arriba, ahí justo detrás de home. La mejor vista la tiene el anotador. Ok. Igual pasa en Grandes Ligas. Creo que sí, tú sabes. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo, pero lo obvio. No, sí, es igual, es igual. Y el sistema aquí de anotación es mucho más avanzado, obviamente. Aquí porque si te fijas, no hay margen de tiempo para decir una jugada y ya tú lo ves en la pizarra puesta. Nosotros en el Sandino nos llamamos por teléfono el que estaba en la pizarra, el pizarrero. ¿Qué diste? No, hit o error. O sea que la comunidad... Es que yo me río porque es que estas son cosas muy de Cuba, brother. O sea, es que es un atraso total y ahorita seguro que vamos a hablar un poquito más del futuro de Cuba, pero es que es un atraso completo y
Y, brother, es increíble eso que hay un pizarrero. Yo te lo juro, yo hice la tesis en Cuba con una compañía que era de electrónica y yo creo que esto nunca lo he dicho en público. Y yo hice un módulo Wi-Fi para que el mismo anotador o el equipo de anotación desde la cabina del anotador transmitiera por radiofrecuencia a la pizarra y cambiara un módulo. O sea, mi tesis fue de un módulo y ya hubo otras personas que hizo el módulo completo. Entonces yo me río porque realmente ese era un problema que había. O sea, en lo que pasa el juego, que tú anotas, que tú hablas con el pizarrero para ver qué dio, porque la información que tiene todo el público en el estadio y todos los jugadores es la de la pizarra. Y tú tienes otra información, entonces que es una locura, es una locura. Pero bueno, esa tesis... Y eso entonces trae consigo, cuando el pizarrero se atribuye a poner un hit o un error, trae consigo después las molestias a los jugadores. Exacto. Sí, porque me imagino que con las cosas claras él lo ponía sin consultarle a ustedes, pero... Sí, claro, una conexión limpia, sí. Pero ya cuando hay una jugada, un tiro o algo así, ¿tú entiendes? Sí, me imagino que eso todavía se sigue haciendo como tú nos estás escribiendo, porque la tesis se engavetó. Yo no tengo propiedad de autor ninguna sobre esa investigación y bueno, de las cosas tú sabes. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Súper interesante. Hace mucho tiempo que no me comunico con nadie así para hablar de esas cosas. Pero lo más seguro es que sí. Viendo cómo está Cuba hoy en día, ¿qué podemos esperar? Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí. Oscar, y entonces... Pero la verdad que sí, la gente que trabaja ahí sí la hacen con tremenda gana, brother. De verdad, eso sí hay que reconocerlo. Apartando las cosas, les gusta lo que hacen y en realidad lo hacen por deseo, porque remunerados no son. Ninguno. Eso es lo que te iba a preguntar. En esa parte de la remuneración, porque es interesante hablar. Sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba, el régimen comunista. O sea, ¿a cuánto asciende la remuneración de un anotador o un auxiliar de anotación o de parte del equipo? Si tiene cifras. ¿Cuánto llegaste a cobrar, literalmente? Sí. Y bueno, y si quieres puedes decir los distintos, bueno, porque tú debes haber cogido, bueno, como lo cogimos nosotros, los cambios de salario también. Sí. El número no, que... Yo en realidad tenía mi trabajo en la universidad. Entonces yo tenía la suerte de que me podía salir temprano de mi trabajo cuando había juego en Sandino. Porque casualmente la temporada que yo empiezo a vincularme con el béisbol es la primera temporada en la que eliminaron los juegos de noche. Oh, ya. La serie 49. Nosotros aquí jugando de noche y... No, increíble. No. Yo también tenía la oportunidad de jugar. Esa fue la famosa serie que Villa Clara perdió con Industrial. Que Villa Clara perdió con Industrial en 7 juegos. Sí. El salario de un anotador. El anotador yo creo que ganaba, no voy a decir el número exacto porque... Claro, un aproximado. Sí, claro. Más de 10 años, ¿no? Pero no pasaba de 23 pesos. Y el auxiliar 12. Estamos hablando de dólares. 23 dólares y el... No. Yo no... Pesos cubanos. ¿Cómo 23 pesos? Sí. Pero por juego. Sí, 23 por juego, 23 por juego. 23 por juego, sí. Como el árbitro. Oh my God. El jefe de grupo es el que más cobraba. Él no cobraba más. Yo estoy convencido. Ojalá en los comentarios alguien que sepa lo pueda poner. El mismo Luis Valdés, que tiene mucha más... Obviamente, ¿no? Claro. En eso. Y él sí vivió mucho tiempo. Eso era así. Sí. Muy poco dinero. Muy poco. Y pensar que las series eran de 90 juegos y es decir, tú veías 45. Sí, 45. Sí, 45 por 23, a veces la matemática, 900 pesos la temporada completa. Que lo que le toca a cada estadístico son 45, ¿no? Sí, porque los otros claro. Es por estadio, ¿no? Es por estadio. A él le toca por 900 pesos. Era complicado, bro. No llegaba al dólar el juego, bro. En aquel tiempo no llegaba al dólar al día. No, es increíble, bro. Cosas que bueno, bro. Por eso emigramos y por eso, ¿sabes? Cosas de la vida, bro. Cosas de las que hay que criticar. Viendo esas cosas, tú no te puedes quedar ahí parado. Claro. No, es que ahí, evidentemente, había que hacerlo por amor. Sí. Porque de otra manera... Exactamente, no, literalmente era por amor. Y algún que otro beneficio. Como casi todo en Cuba. Tenías una habitación en el hotel, esa era para el anotador oficial, no para el auxiliar. Pero tenías una habitación en el hotel, entonces tenías el almuerzo, te daban los sets de frescos que daban todos los días. Sí, las cosas, ¿sabes?
las cosas de Cuba, Sí. que quizás alguien que no sea cubano nos vea y Sí, se piense que estamos sí, es para que la gente dimensione, inventando o sea, vas a estar a un Exacto. trabajo y que te paguen menos de $1 al día, cuando los productos y los insumos básicos cuestan mucho más que $1 diario, o sea, trabajar literalmente un No, día. en aquellos tiempos ya habían cosas caras. Es que ¿sabes? literalmente todos esos mismos 6 refrescos que te daban, que obviamente eso era un beneficio en Cuba, cuando todo el mundo sabe que eso no es beneficio en ningún lugar de este mundo. O sea, te pagan por refresco. Eso mismo en sí costaba más que lo que te estaban pagando. Eso Claro, Literalmente, nunca debe sí. ser así, eso no se literal. corresponde, ¿tú me entiendes? Eso no. Ogar, déjame hacer Yo creo que otra se vendía preguntita como aquí. 25 centavos dólares. Sí, sí. Dime. Oye, las estadísticas como tal, lo que ustedes hacían, era utilizado por los DT, era utilizado por la Comisión Nacional, para la hora de conformar los equipos, para la hora de decidir quién era regular, quién no era regular. Eso era, tu trabajo era utilizado, o sea, no estoy demeritando, pero lo que quiero saber es si se utilizaba o no la estadística o se utiliza la estadística en Cuba. Mira, en mi experiencia con Villa Clara, en el tiempo que estuve, Sí. yo estuve en el tiempo de Eduardo Martín Saura, que estaba en la serie 48. Ujú. O sea, él volvió a dirigir Villa Clara en la serie 48, estuvo en la Sí. final con La Habana. Después estuvo en la 49 y después estuvo en la 50. Después vino Ramón Moré. Sí. Después de Moré estuvo Vladimir Hernández. En ese tiempo yo estuve un poco más distanciado del béisbol ahí, quizás. No recuerdo haber tenido mucho vínculo con la dirección de Vladimir. Y después estuvo Eduardo Pared. Sí. Sí. Un solo año estuve yo también con el tema de Pared. Nosotros siempre, o sea, al inicio de cada subserie, el oficial, o sea, el estadístico, el anotador oficial, le entregaba a los equipos una serie de estadísticas. Tú sabes, pero eran estadísticas, por así decirte, no te daban oportunidad de tú ver cómo estaba un jugador, pero tú perfectamente no sabes si ese jugador le batía bien a tu pitcher. Eso era más bien, en Cuba es así. Sí, Yo creo que ahora quizás ha cambiado un poco, pero estadísticas bien, bien frías. estadísticas que hoy en día son La tabla- infértiles, no Ajá, sirven para exactamente. realmente. Yo creo que lo que más ahí llamaba la atención era cómo producían los hombres con hombres en base. Eso estaba ahí, tú sabes, Claro. cuánto dejaba, y ya tú por lo menos por ahí veías. Pero no habían estadísticas Era más como la específicas. estadística Incluso más después, avanzada que se utilizaba en serie nacional. Sí, era Sí. yo tenía eso, era el que, porque me estaba acordando de, tú Ujú. sabes, los términos no son iguales en español que en inglés, era el view, no sé si te acuerdas, el variador mira, con. el view, no, pero el view es español. El view es El ese que view es usan en español, Panamá. claro, ¿no? Sí. Porque me acuerdo de Exacto. Cuba, yo seguía las estadísticas en Cuba, miraba Ah, mucho Sí, la aquí guía en inglés es RISP. Sí, aquí es RIS. Sí, De Air Ice, Aspi, algo así. Ajá, Sí, sí. corredores. Con score position. Sí. Esa era Corredores la. In score No, position. position. Sí. no, Ya. pero no, espérate. El view no era esa. Esa es una. No, el view es Ajá. ese que El impulsa view es el impulso, empate o ventaja. Ah, ok, Sí, ya. sí, esa. Ajá, exacto, es distinto. Sí, Sí. sí. Lo confundí. Esa era, bueno, a ver, yo creo que es buena, yo creo que es una estadística bastante buena, pero era de las que más tú oías constantemente hablando, y es verdad, pero sí, No, porque también, ¿qué pasa? La estadística, lo que recibían lo que recibían los managers, a veces ellos lo miraban, pero ellos tenían su, ¿sabes? Cosas, yo creo que es ignorancia, ¿no? Por así Sí. decirlo, con respeto. Ellos tenían su line, no, sabían qué hacer. Yo tengo 1000 historias ahí, sobre todo de la misma serie 49. Cosas cómicas de los playoffs y cosas que pasaron también que quizás pueden haber influido. No, a ver, Tú sabes, dinos en algo, el a ver, resultado algo. de A Villa ver. Clara. Dime la más graciosa, la más cómica que te haya pasado. Mira, No, lo que más me sí, pasó a mí, que si al final quieres. de cuentas, esto fue que me tomó inexperto. Como que éramos dos estadísticos, uno iba a tomar el orden al bate del home club y otro del visitador, para hacerlo a tiempo y poder llegar a tiempo a la cabina, preparar toda la hoja, se printeaba y se entregaba a todo el mundo, ya firmado por el manager y demás. En el juego 7 de Villa Clara Industriales, en la final, por alguna razón, yo bajé con el chino, que es como todo el mundo conoce a José Luis Valdés en el tema del béisbol en Villa Clara. Yo bajé con el chino a coger el orden al bate de Villa Clara, que era el juego que ya regresa al lugar de la suspensión Sí. que había tenido en el juego 5 en Latinoamericano. Y
y yo regreso con el chino, y por alguna razón me quedo yo solo con Eduardo Martín en la oficina de Martín, que él me está firmando el line-up. Y Martín me pone y me dice, ponle ahí encima, ahí, Ruge Leona. Y yo encima de la hoja oficial de anotación, la que tenía el árbitro, y las copias que tú le entregas al rival después, yo puse Ruge Leona encima. Mira, cuando el chino vio aquello, y ya se lo tenían hasta los árbitros y todo, ya eso no hubo forma de quitarlo. Que el chino vio aquello y me dijo, eso no se puede hacer, tú no puedes poner nada que no sea solamente la firma. Y yo, fanático de Villa Clara, en un juego de una final, Claro. y que el manager te diga, pues pon esto, pues yo, a mí él era como, no mi jefe, pero yo digo, bueno, lo voy a poner, no tiene nada que ver. Y me pudo haber, tú sabes, pudo haber pasado como que el anotador una sanción o algo así, porque Sí, claro. el comisario, alguien te pudo haber sancionado. No, pero ahí es que hay muchos factores ahí, porque es que el hecho de que tú tengas que bajar, fíjate, no hay un sistema en el que ellos publiquen el line-up, tú tengas que bajar las escaleras del Sandino, después subirlas con la anotación oficial, cara a cara con el manager, haciendo tú, o sea, es que cuántas cosas se pueden evitar y cuántas cosas se pueden hacer mejor, pero es que Cuba no, Muchachos, o sea, sí. no. El problema de Cuba ya Sí. es, ya todo se define en una sola cosa, desgraciadamente. Un desastre. Exacto, esa es la palabra, es un desastre, es un desastre. Es a funcional, las cosas son a funcionales. No. Sí. Y lo otro casualmente que me recuerdo así, que me marcó mucho también, fue en el juego 6, Villacara no puede contar con Ramón Lunar, porque lo expulsan. Por aquella famosa jugada de Alemi con Mayeta, si se acuerdan, en el juego 5, que estuvo parado más de una hora, el equipo no quería jugar, y al final Villacara gana el juego. Sí. Ese fue el juego que Pestano cogió los dos corredores en home. No. El juego que Pestano cogió los dos corredores en home creo que es el primero o el segundo. En Industriales. Sí. Ajá. Ese juego es el piché a Freddy que le da Freddy, sí, me acuerdo, sí. No, le abre 2-0. Ese quinto juego creo que el que lo define como tal bateando es Pestano. Pues un batazo que da un Pestano de nuevo. No, el two-way pone juego 3-2, que le da el doble a Fran Montiel. Pero después viene Industrial y te empata el juego en el final del octavo. Lo que pasa es que abriendo el noveno, Villacara vuelve entonces a hacer carreras, que Pestano 2 hits con base llena y también la hit Borrero después. Ya. Y fue creo que incluso la ventaja la impuso a Borrero. Y después Pestano sentencia, porque el juego creo que terminó 6-3. Estoy tirando completamente con la memoria. Sí. Pero después cuando va el juego 6 en el Sandino, que todos recuerdan que comienza aquello que estamos ganando como 5-0. Sí. Y el remonte Industriales. Sí. De la línea de Borrero. La línea de Mayeta, que le fue por debajo de los pies a Borrero. Cuando fuimos a hacer el line-up, la idea de Martín, que fue la que al final él puso, él tenía a Yandy Díaz, que era novato. Sí. Y Yandy Díaz, él lo pone lo quiere poner en segunda base y mover a Canto, Yandy Canto, que era el segunda base de Villacara toda esa temporada. Bajarlo. No, a mí no me gustaba nada Canto. No, pero bueno, en ese momento lo que había y le estaba funcionando. Vamos a decir así. Sí. Las métricas defensivas de Canto en segunda base, quizás si tú lo fueras a calcular ahora, hubieran sido bien ínfimas, comparando incluso con Andy Santuit, que todo lo agarraba. Pero bueno. Y me recuerdo que Jorge Luis le dice, tú sabes, una propuesta de lo que había visto y demás. Le dice, mira, no quites a Canto de segunda para que no rompas tu combinación y le dé a Yandy la presión de jugar un juego 6 que puede decir el campeonato, y ponga a Yenier, que ya tenía más años, había debutado de la serie 44, 45, y había jugado con Víctor y todo, ponga a Yenier en tercera. Y no quiso hacerlo. Y lo que mucha gente no se acuerda es que ante el error de Borrero, ese inning que pasó todo, comienza con una conexión de Tavares por segunda en la que Yandy Díaz comete error. Sí, estaba claro. No, hay veces que... No, muchachos. Yo creo que los equipos, o sea, es un trabajo de equipo como tal, ¿no? Y la palabra del anotador también es importante porque está viendo cosas que tú, el manager, a ver qué pasa. Es como el ajedrez. A veces que está afuera ve un mate y el otro no lo ve. Exactamente. Por diversas razones, porque tú tienes que enfocarte en muchas cosas. Exactamente. Sí. De eso me acuerdo mucho. Sí. Vamos a hablar entonces, Oscar, ya, ¿hace qué tiempo llegaste aquí a Estados Unidos? Yo estoy en los Estados Unidos desde mayo del 2019.
Sí, ya hace un va, tiempito ya, hace un tiempito ya. ¿Y sigues viendo con el mismo fervor las grandes ligas o la Serie Nacional la sigues Muchachos, sí. viendo? Sí, la serie nacional. La serie, mira, te soy sincero, lo sigo, porque Lo que es tu pasión. siempre me queda esa cosa y, tú sabes, mi mamá y mi abuela siempre estaban viendo el béisbol y viven esa cosa, ¿no? De que Villa Clara y conmigo, yo tengo mucho, el equipo que más me gusta a mí, yo creo que lo que yo sentía por el béisbol, ¿no? Por Villa Clara era una cosa loca, de verdad, sí. Yo, ¿sabes? Con mis amistades desde bien chiquito nos las pasamos jugando pelota, no faltábamos un día al estadio. Íbamos para la escuela al campo, yo tenía un rayecito de pila y todo el mundo de noche jugando y bailando en la recreación y yo y el amigo mío ahí oyendo la pelota por radio. Eso fue siempre así. Nadie te va a mentir de esas cosas. A mí la pelota es otra cosa. Desde chiquito. Cuando Villacara perdía esos playoffs, me acuerdo el playoff con Guantánamo, que yo era un niño. Y cuando Villacara perdió, yo creo que de la roña que le di golpe hasta una puerta que había en la casa, en el cuarto y se rompió. Después cuando fui para estudiar en el IPBC, la serie con Camagüey, la serie 40, Sí. me acuerdo, que peleó con Camagüey que perdimos también, que fue el primer año de Víctor dirigiendo Villarreal. Sí, la del 2000 fue eso. Sí, ajá. 2001, no. Y 2001. 2001. 2001, sí, exacto. 2001, sí. Mi mamá me estaba pagando profesores para que yo estudiara para el IPBC, las pruebas del IPBC. Y yo me iba de los repasos para ver la pelota. Para el Sunday. Cuando Villacara perdió ese playoff, casualmente coincidía con los exámenes que había que hacer del IPBC, que ese año empezó la prueba de historia también. En resumida, no aprobé la prueba. Había dedicado demasiado tiempo a la pelota y menos a estudiar. Y menos a estudiar. Sí. Después estudié contabilidad y bueno, siempre se han vinculado los números. Eso me ayudó mucho después con el tema de la estadística, del béisbol y esas cosas. Sí, sí. Oiga, aquí entonces, oye, compadre, ¿te gustaría dedicarte aquí en Estados Unidos entonces a la anotación o es algo que tienes como proyecto a mediano o largo plazo? Yo he hecho, sí, claro, la pelota para mí tiene un papel fundamental. Tú sabes, me encanta todo lo que esté vinculado al béisbol. Y yo apliqué 2 veces para trabajar con MLB, en la parte de español, en las grandes ligas, en las mayores. Y bueno, cosas del destino no se me dio. Una estuvo más cerca que otra. Tuve una decisión en un momento que quizás, no te digo que me arrepiento de lo que hice, pero hubiese estado quizás hoy vinculado un poquito más con el tema de las grandes ligas, pero Dios sabe por qué hace las cosas y cómo Claro. las hace. Tú sabes, No, y la mucha fe oportunidad, y estás en que- preparado y la oportunidad va a llegar. Exacto. Sí, Sí. claro, así. No, Sí. y la experiencia Yo de cierto sigo- modo la tiene. Exacto. Y aprender me encantaría, tú sabes, ver todas esas cosas. Claro. Y ahí estamos esperando a ver que se dé la oportunidad. Claro. Nunca cerramos la puerta. Exacto. Al béisbol yo nunca le voy a cerrar la puerta mientras tenga vida. Y te has acercado ahí bueno, porque estás en Tampa, ¿no? Te has acercado ahí a lo que es, por ejemplo, por lo menos a la franquicia de Tampa, de cierto modo, no sé. Sí, no, y yo tengo un amigo que es Francis Romero. Ah, sí. Francis, desde que yo llegué a Estados Unidos, él me llevó incluso una vez en un juego de pretemporada en el 2020. Fui con él Sí. a un juego de pretemporada en el 2020 en Júpiter, que estaban jugando los Cardinales de San Luis Sí. con los Astros de Houston. Y sí, y aquí obviamente he estado en el estadio de los Marlins varias veces, he estado en el estadio de aquí de Tampa. Este año lo tuve cerquita de casa aquí como a 10 minutos y creo que fuimos como 5 veces al estadio. Fui a ver un juego de los Phillies de Filadelfia también ahí con mi hijo, que coincidió casualmente con mi cumpleaños incluso. Y estuve ahí, porque si te fijas, No, nosotros hacemos el podcast con la camiseta de los Marlins, no porque ellos nos paguen nada, sí. sino fue porque las camisetas que encontramos baratas. Porque Carly le va a los Yankees y yo como tal no tengo equipo. Yo le voy a los cubanos. A mí me gusta que los cubanos tengan buenas Exacto. actuaciones en MLB. A mí los Phillies, yo hice una conexión muy grande con los Phillies por
por aquella rotación que ellos lograron armar en el 2008-2009. 2009 sobre todo después, cuando tuvieron a Roy Halladay, tenían a Cole Hamels, Te tenían a enfrentaste Roy ahí al equipo del Carly Blanton. y ahí Carly te doblegó. Sí, claro, estaba Pedro Martínez ese año en Filadelfia, en 2009. En 2009, el último año. La última que ganaron los Yankees. Que los Yankees ganaron, sí. A la maldición de las Torres Gemelas todavía por ahí rondando. Sí. Vamos a ver ahí los Yankees la nueva temporada ahí. Carly es un fanático que no los ha podido ver. Él está loco por verlo ganar aquí. El año pasado estuvo cerca, estuvo ahí pero qué va. Los Dodgers son más equipos. Tienen que trabajar mucho en la gerencia para llegar. Sí, hay que trabajar. Sobre todo hay que agregar piezas un poquito más clave. Okay, ya que... Sí. No, dime. Termina tu idea. No, hablando de los Yankees, que yo creo que van por el camino que es, tú sabes. Lo que cuando no es una cosa así o otra siempre, ¿sabes? Este año tenía una rotación más fuerte, pero Gerrit Cole estaba aplazando la Tommy John desde hacía 2 temporadas casi. Cuando vienes a ver, y al final no le quedó más remedio. Y le tocó al final enfrentar para mí, un equipo eléctrico como Toronto. Que como único perdían era ellos querían perder. No, pero Toronto no era tan eléctrico. No, después perdió con los Dodgers, pero bueno. Viéndolo desde el punto de vista de la temporada que tuvieron, obviamente no. Pero en roster, Toronto no era mejor equipo ni que Yankees ni que Boston. No. Ni siquiera Baltimore cuando ven a ver. Claro, pero no todos son los nombres. Aquí hay que trabajar y el mérito no se le puede quitar. Sí, ya hablando un poquito de Grandes Ligas, ¿qué te parece la sabermetría? ¿Te parece una moda? ¿Te parece que cambió el béisbol para bien o para mal? Danos más o menos tu opinión. La sabermetría llegó para quedarse. Tú sabes, al final la sabermetría es la ciencia aplicada al deporte, en este caso al béisbol. Y me parece que llegó para bien. Llegó para bien porque siempre que tú le sumas la ciencia a algo no tan básico, porque obviamente, pero los jugadores de béisbol ahora con todo esto de la sabermetría, hasta ellos mismos creo que se están preparando mejor. Uh-huh. Si te fijas, ya hay más métricas que los miden, gracias a eso mismo. Y entonces ellos ya, si te fijas, hay muchos videos en las redes sociales de jugadores que ya están hasta tirando pelotas, los lanzadores. Y tú dices, bueno, si en febrero es que se tienen que agregar, no, porque tienen que llegar y pulir números que la sabermetría está enseñando ahora que antes no. ¿Entiendes? Sí. Te están conectando más duro la bola cuando la lanzas en la zona alta. Quizás tú en ese tiempo no sabías, tú obvias con el mismo problema. Ya sabes que esa es una de las cosas que te cuesta. Sí. Y tienes que mejorar eso y hay que trabajar desde antes. O sea, para mí la sabermetría llegó no a salvar el béisbol, porque no creo que el béisbol estuviese muriendo. Uh-huh. Pero sí llegó para quedarse y para bien. Claro. A mi modo de ver. A darle otro punto de vista, sobre todo. Sí. A mí lo único que me pasa con la sabermetría es que al final son números y es una estadística un poco fría. Al final hay otras cosas del mismo juego, el béisbol, la preparación psicológica, la combatividad del pelotero, la valentía, no solamente tener calidad, sino también tener corazón. Entonces, eso es algo que está en el deporte, que es intangible y que tú no lo puedes medir con estadística, ¿entiendes? Yo creo que... Ahí tienes el ejemplo de Quique Hernández. Exacto. Sí. El tipo es clutch en los playoffs. Sí. Se transforma. Y eso la sabermetría no te lo va a decir. Exacto. La sabermetría no te va a decir. Firma aquí que batea 220 y no te puedes jugar los 120 para los 162 partidos porque no lo vas a poder poner ahí porque no aporta nada. Y cuando llegue el playoff, quita uno y ponlo a él porque es él. Sí. Yo creo... y lo otro que la sabermetría no... Para mí la sabermetría todavía no ha ganado ningún campeonato. No, ni posiblemente nunca lo gane porque es que es un aspecto más del juego. A mí la sabermetría sí me gusta mucho porque igual a mí me gusta todo esto, esa manera de ir viendo las cosas y de todo eso. Son muchos cálculos que sabemos que son por probabilidades y al final están bien. Al final se sabe que están bien y ahí es donde se ve el trabajo de ustedes los estadísticos, que es un trabajo muy bueno. Sí. A mí lo que me cae mal de la sabermetría en sí no es la sabermetría. Es las personas que se casan solo con la sabermetría. Ah, exacto. Yo creo que el problema radica ahí, no en la sabermetría. La sabermetría está bien, de hecho yo creo que está perfecta. Pero tenemos a varios DT que tú lo ves que se casan, bueno, DT y gerencia. Porque hay DT que no, exacto, sobre todo gerencia. Hay DT que no tanto y sin embargo tiran desde arriba y es eso lo que toca.
Eso se está viendo, se sabe. Pero se está viendo mucho con tu Yankee. Sí. Supuestamente a Aaron Boone le deja, mira, esto es lo que va hoy. Sí, esto es lo que toca hoy y es una receta, exacto. Pero hay otros que se casan, que sí se casan ellos con eso, y entonces tú ves un juego como un poco a veces robótico. Exacto. No. Y no debe ser así tampoco, hay que manejar todos los factores, no es solo el sabermétrico, no el numérico, no es solo... Pero bueno, a mí la sabermetría me gusta mucho y realmente sí me gusta. Mira, que tiene muchas aristas. Ya, ahora mismo eso se quitó, que vienen siendo los shifts, pero ahí era bien interesante y eso era sabermetría pura. Te decían, oye, el ángulo de salida va por aquí, normalmente los batazos salen por este lado, y tú veías como cargaban los peloteros, y ahí iba. Sí. Claro, el picheo. Ponte a ver, por un solo ejemplo, el averaje de Kyle Schwarber la temporada anterior y esta que pasó ahora. ¿Cómo cambió? Sí. No, sería bueno pagar la estadística ahí. Mejoró mucho. Mejoró mucho. Claro, es que ya no tenía al segunda base tan cargado. Entonces las bolas que pasaban por ahí, muchos rolling de esos los agarraban en el right field y se sacaban out. Sí, exactamente. Al final el factor humano es todo. Por mucho que tú... Claro, ahí eso, y no se puede medir. Ahí no tienes una medida cuantitativa para describirlo y esa es la parte... Yo creo que eso es lo que lo hace bonito, ¿no? El conjunto de las dos cosas. ¿Quién quita que hay jugadores que se pongan nerviosos que tú no tienes cómo medirte en ese momento? Exacto. Y el tipo quizás sea un clutch tremendo. Exacto. Y cuando viene con base llena, ese día se ve ponchado porque está nervioso. Exacto. Sí. Ahí, Oscar, entonces, nosotros siempre tenemos aquí en el debate porque hemos visto varios cambios de lo que era el béisbol de serie nacional, lo que es el béisbol de grandes ligas. Por ejemplo, estamos viendo que los sluggers, los mejores bateadores de un equipo es el primer bate. Estamos viendo muchos cambios de pitcher solamente por lo que es pitcher contra derecho, muchas de estas estadísticas. ¿Tú crees que el béisbol, incluso después de la sabermetría, ha evolucionado o ha sido un downgrade o no como tal una evolución? No, para mí ha evolucionado. Viéndolo así, decirte que no ha evolucionado es ir en contra de lo que te dije anteriormente, que me gustaba la sabermetría. Ya va a ser muy difícil y con el tiempo más todavía encontrarte un pitcher abridor que te tire 9 entradas. Te puede tirar 9 entradas un día, por una razón, no sé. Sí. No sé, pasó con Christopher Sánchez de Filadelfia este año, que lo hizo como 2 veces. No, el Yamamoto. El mejor ejemplo fue de Yamamoto en el playoff. Yamamoto, exactamente. Exacto. 2 veces en el playoff. Histórico. Tú sabes. 2 veces y la otra tiró. Pero... Sí. No, increíble. De verdad. Yo creo que el único partido que tuvo Yamamoto malo fue contra Filadelfia, ¿verdad? Sí. En los cuartos de final ahí, en la serie... Sí, el lunes. La serie de campeonato. La mencionaba, exacto. Que le abrió juego 3 y Filadelfia lo batió ahí. Después, como el quinto inning, lo batearon y hicieron 3 carreras. Sí. Pero en realidad, la sabermetría y, ¿sabes? El béisbol para mí ha evolucionado y va mejorando. También hay que tener, es lo que decía Carly, hay que tener cuidado con el fanatismo, con algo. Sí. Al final son seres humanos, no son robots. Por mucho que mida. Y hay personas dentro del béisbol que nunca tiraron una pelota, que es lo que siempre dicen los peloteros viejos, que quieren manejar el béisbol a sus antojos sin haber nunca estado y haber pisado un terreno de béisbol, ni saber lo que se siente cuando tienes más de 50,000 almas ahí gritando, aplaudiendo, tú sabes. Sí. Ahí el factor nervio, ya te digo, el factor humano al final va a decidir todo. Y como han ido, como también, que eso sí creo que es una parte negativa, pero es que igual no es negativo. La sabermetría es una cosa. Es una herramienta. Es una herramienta que no se manda por sí sola, además. Se maneja, alguien la maneja. Pero a raíz de estar tan metido ahí, ya que no ves otra cosa que no sea la sabermetría, mira cómo se han eliminado jugadas del mismo toque bola, por ejemplo. Y eso se ha eliminado por eso. Porque eso era una jugada que se hacía y mucho. Y no hablo del toque bola solo de sacrificio, sino el que más me gusta a mí, que es el de sorprender. Tú lo ves prácticamente nada. Yo creo que este año si no era José Caballero. O sea, nada. O sea, lo vimos un poco más en los playoffs. Ahorita que yo veo un poco más los Yankees, pero mira, tú lo veías en Tampa también al mismo José Caballero. Sí, Caballero. Y no sé quién más. Dime tú, no sé si se te ocurre quién más que a lo mejor lo haga, pero yo de momento no me acuerdo. No hay mucho, es que no hay mucho. Entonces, eso es una cosa que salta a la vista. Tú dices, coño, que tú veas un solo jugador en una serie haciendo eso. Coño. Sí, cuando era un recurso también que no se explota.
hoy en día los bateadores lo que están buscando es darle para arriba. Exacto. Sí. Porque es lo que pasa. Entonces, Sí, eso también, ¿qué eso tú me también. vas a ver a mí? Sí. ¿Tú te imaginas a Luis Arraez en los tiempos de Tony Gwynn? Sí, Arraez tuviese un contrato seguro siempre y estuviera jugando cualquier equipo lo quisiera. Sí. Hoy en día nadie cuenta con Arraez. Tony Gwynn era jugador franquicia. Y ¿Y qué Arraez, hacía Tony Gwynn? mira, Cada quien Arraez, no ponchas. casualmente ahora que hablas de eso, yo estuve revisando entonces un artículo de los mismos agentes libres y cómo son catalogados en distintos niveles, obviamente, ¿no? Cuando tú ves el primer nivel son los mejores y así. Bueno, a Arraez lo tienen catalogado. Si no era en el cuarto, era en el quinto nivel. Que tú dices, coño, pero ¿y esto qué, No cuentan ¿y con esto qué él. cosa es? Nadie menciona a Arraez como una pieza importante. No. Nadie. El tipo, Es increíble, pero no. él va a firmar Porque pero él no se va a llevar lo que él se merece. no, y las proyecciones que hay con él no son nada halagüeñas, por así decirlo. ¿Sabes? Claro. Ahora, ahí, Oscar, por ejemplo, ¿qué estadística de bateadores o es la que más te gusta a ti, es la que más te gusta a ti apreciar, por ejemplo? Bueno, la estadística que en realidad, tú sabes, la que más miran los sabermétricos y la gente de veo bueno es el WAR, que son las victorias El WAR. sobre reemplazo. Sí. Sí, esa es una estadística que incluso se mide en Fangraph de una manera, de otra en Baseball Baseball Savant y de otra en Baseball Reference también. Esas estadísticas, pero en realidad, yo me gusta mucho lo que es el slugging, el OVP, ¿sabes? El OPS, que es al final la suma de slugging y OVP. Ujú. Para mí esa me gusta mucho a la hora de ver un jugador, la calidad. Me gusta irme por ahí mucho. Sí. Esa en el bateo y en el picheo. En el picheo, para mí, ¿sabes? Obviamente el promedio de limpias, pero eso también está muy vinculado a la defensa que tú tengas. Y el whip, me gusta mucho el whip, tú sabes. Sí, a mí la también es cantidad de una estadística que a mí me llegan gusta. en base. Sí, no, es que vimos, por Y si ejemplo. te van a ver ahí, con la fuerza que te conectan, todas esas cosas, todo eso tiene que ver mucho. El béisbol, cuando te pones a ver un juego, si te pones a mirar las estadísticas, Son muchísimos detalles, son No, muchísimos sí. detalles, Tienes que estar. muchísimos detalles. Sí, Sí. sí. Entonces, hablando de eso ahí, Carly, ¿cómo es que se define entre hit y error? Y dame tu apreciación. O sea, ¿cómo es que, no sé si Carly tenga la pregunta, la sepa elaborar No, porque, mejor a que yo? ver, eso con el ejemplo sale. No, bueno, tú llevas más tiempo que nosotros incluso y eres un apasionado, Sí. así que ¿qué te puedo decir? Lo que te puedo decir ya tú lo has visto ya, obviamente, y más que eres anotador, es decir, eso te entra por todos lados. Es decir, la típica jugada que aquí en MLB, los anotadores, porque yo digo que eso va por ahí, no creo que haya más nadie vinculado a eso. Sí, ¿quién decide el anotador? Dan un batazo. Tú ves que claramente, no sé, es un batazo de frente, el segunda base no la logra coger, la pelota sí, ok. Se ve que sí, que ok, sigue recta, es como que, pero eso se sabe que es un error, porque es de frente. Es una cosa que es un batazo de frente, por ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo de los que hay varios. Como también están los tiros a primera. Como también están los tiros a primera en dependencia. Yo sé que todos los tiros a primera no son iguales. Ujú. Y cogen y anotan hit. Y entonces, cuando es una cosa que tú sabes que es error. Sí. Siempre ahí es lo mismo que la sabermetría. Al final termina el factor humano decidiendo. Ajá. Es una persona que es la que decide si es hit o error. Pero eso es obvio a la vista de todo el mundo. Hay veces tú puedes tener una diferencia de sentido en los terceras bases. Una conexión dura que le pasa por debajo del guante. Pero tú sabes que lo que iba ahí era bien duro, le estaba jugando delante. Sí, claro. Y Sí, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, vaya, por así decirlo, porque no todo el mundo le llega esa bola. Ya si le pasa por debajo de los pies, tú sabes, dando bounce. A la hora de tirar, depende mucho con el corredor y demás, pero normalmente es algo bien claro, tú sabes. Ya cuando tú ves una situación que tú dices, pero caramba, si esto era error y le han dado hit, es una decisión del anotador. Ya. Pero obviamente a veces, normalmente se equivocó el anotador. A ver, es que ¿qué pasa? Yo también seguía completamente la pelota en Cuba cuando estaba en Cuba, igual que tú, el equipo de Villa Clara, todo. Sí. Iba al estadio, hasta yo solo, todo, y veía todo por el televisor igual, por el radio, por todos lados. Y yo veía, es decir, tú veías que eso pasaba, pero muchas veces
es como dices tú, muchas veces había un error, incluso después se manifestaba, a veces se cambiaba, es decir, se manifestaba, se decía, no, fue un error, cambiaban, lo ponían. Aquí yo me doy cuenta que es mucho. Es como que no quieren anotar los errores. Evitan anotar los errores. Aquí. Que eso sí es algo para mí, algo de las cosas negativas que estoy viendo en MLB. Te digo porque es que yo, digamos que voy al estadio de los Marlins todos los días. Y yo veo todos los días ahí en el estadio de los Marlins. Es decir, es uno de los donde lo veo que pasa y además lo veo por el televisor, porque también veo los juegos por el televisor. Sí. Y ves que eso pasa constantemente en distintas jugadas, que tú dices, no están anotando los errores que tú ves que son errores. Uh-huh. Y entonces ayudan al bateador, le dan un hit que no le tocaba, ayudan al defensor porque no le ponen un error que le tocaba. Y entonces ¿quién es el que termina jodiéndose? El pitcher. Porque ese hit termina haciendo carrera limpia. En cambio, si fuera error, es sucia y no te va a ningún lado. Exacto. Y entonces, así. Yo no sé por qué están haciendo eso, pero sé que lo están haciendo y mucho, porque llevo mucho tiempo fijándome en ese detalle y sinceramente... Sí, habría que investigar. No sé cuál es la explicación. Y ver en MLB si está estandarizado o no sé, porque ya Oscar Luis nos está diciendo que no. O sea, el anotador decide. MLB tapa mucho eso. Me parece que si ellos eso no se va a correr tan fácil. Sí, yo creo que eso es una cosa consensuada. Es consensuada porque lo ven en todo. Sí. Estamos en una era en la que los pitchers están dominando en extremo, ponchando mucho. Quizás quieran un poco... Claro, sí. La espectacularidad. Sí. Sí. No. Pero sí, es evidente. O sea, hay conexiones a veces que tú dices, ¿cómo puede ser que...? Yo lo que más diferencia veo aquí con Cuba en el tiempo que yo vi, o sea, que se hace mucho aquí y que quizás hay veces que cuando hay un corredor en primera, que el primer base no lo está cuidando, y ese corredor se roba la segunda sin siquiera el catcher tirar, aquí se nota en diferencia del infield. Eso en el tiempo que estaba en Cuba no se notaba mucho. Se notaba como base robada. Eso perjudica al catcher. Exacto. Sí. Aquí... Y los catchers a veces también se ponían bravos con el lanzador porque se la ponían a ellos y a veces se robaban al pitcher. Nosotros cuando era muy evidente que era el pitcher, que el pitcher no estaba cuidando, se le ponía al pitcher. Pero normalmente... Y más también estaba Pestano en Villa Clara. Aquí al respecto de eso hay una entrevista, no sé si la has visto de casualidad, de Miguel Montero, el que era catcher de Chicago Cubs. Sí. Yo veo todos los capítulos de Abriendo el Podcast. Abriendo el juego se llama, el podcast. ¿Verdad? ¿Viste eso entonces, el tema con Arrieta? Sí, con Arrieta. Tremenda, y como Arrieta le decía, no, olvídate de eso, coño. No me digas eso. Esta es la comida de mi chamaco, ¿eh? Sí. Exacto. Sí. No, y la diferencia era notoria de un jugador a otro. Es decir, con razón Miguel Montero se preocupaba porque Miguel Montero tenía que andar luchando todo el tiempo. Arrieta estaba un poco más hecho, más fácil. Pero no, increíble. Y eso hay que verlo también porque es verdad que los catchers sufren mucho eso. Sí, compadre. Muchas veces el catcher no depende solamente de de cómo suelte la bola de rápido, sino también depende de y él lo explica súper bien ahí porque todo va en la parte de que del tiempo que se toma el pitcher para soltar la bola. En movimiento. Que todos los pitchers no tienen lo mismo y tiene que ser obligado para que pueda salir, porque ni siquiera saliendo en tiempo es que tú vas a coger al corredor. No, pero si te fijas ahora también en estos tiempos, los lanzadores cuando tienen hombre en base, apenas el güey no es el pie en la tabla y apenas ni lo levantan. Muy poco levantan el pie. Sí, lo vemos mucho con Escobar y Crochet, que tienen un guaynó con el pie alto y cambia drásticamente el guaynó cuando tienen corredores en circulación, sí. Sí, y hay otros lanzadores, por ahora que me recuerde Luis Dani Morales, el cubano que está con Oakland, el espirituano. Él siempre está de lado. Y el guaynó, bien rápido. Y sin embargo lanza 99 millas. Sí, ese es un chamaco del que hemos hablado aquí en el canal y que nos encantaría, bro, el poder conocerlo y hablar con él en alguna ocasión. Buenísimo. Se puede tratar. Yo creo que se puede tratar. Sí. Vamos a ver en Sprint Training o algo así. Sí. El Sprint Training va a estar en Arizona. Porque es verdad.
Digo, los Sí, atléticos, sí, ¿no? Pero la Liga del Cactus. aquí en, aquí en Tampa hay, en esta área, bastantes equipos en sprint training aquí. Sí, Bien sí, sí. cerca. Pues tenemos que ir allá, tenemos Son que ir allá a unos- visitarte. Oscar, ¿estás jugando Aquí pelota? ¿Estás jugando pelota o estás jugando alguna variante de pelota? Mira, ya yo no tengo mucho tiempo a veces de jugar pelota, pero sí estamos jugando algo que no sé si ustedes conocen, se llama wiffle ball, Sí, lo que es como la conozco, pelota pero nunca hemos de jugado. patio. Ajá. Es como la pelotica de patio, tú sabes. Es un backyard baseball, como le dicen aquí a veces, para identificarlo a los americanos. Sí. Estoy jugando eso porque no quiero dejar nunca el béisbol, ya te lo digo, mientras tenga fuerza. Y más que tengo un niño chiquito que le encanta también por lo poquito que es. Oye, Proyecto Juan Uno de sus Soto. juguetes. Proyecto Juan Soto, voy dándole el guante, Es el que bate, a ver si le gusta o no le gusta. Sí. viendo, Ya estoy viendo eso. ya estoy haciendo mi proyecto, Juan Soto, y yo ni niño tengo. Bueno, no. Yo estoy ahí, yo estoy en eso ya. Yo estoy en eso. Oh, bien, 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 Ya bien. lo que más jugamos él y yo es béisbol, pero para que veas, le gusta también el fútbol, porque Ah, cuando una pelota te deja lo que sea, pero bueno, está bien pequeño todavía y hay tiempo para tiempo que lograrse. decida, claro. Tú no le Entonces, compras pelota de fútbol y cómprale guante y pelota. Oye, mira, esto está garantizado en Navidad y en el aquí cumpleaños. al lado mío él tiene 3 bates aquí y ahora es cumpleaños el lunes y le voy a comprar. Él El tiene cuarto. otro juego más de béisbol. Ya tú sabes. Sí. Ahí. Ey, ¿y cómo es el proyecto ese que tiene con el wiffle ball? El wiffle ball lo practican muchas personas, normalmente americanas. Aquí cerca del área hay ligas que se juegan los fines de semana. Sí. O sea, se hacen como un torneo, todo aquí, tú sabes que es con el dinero, como que cada equipo pone como $100 Sí. y organizan un equipo, entonces el equipo que gana se lleva, según la cantidad de equipos, 1% y demás. Ese juego es bien fácil tú sabes, para tener los implementos, no es caro, se juega donde sea porque es bien pequeño. Es la pelota blanca plástica que tiene los orificios, los espacios Sí. vacíos, que Que curvea y impresionante sí. es las curvas que tiene, eso es increíble. Y entonces eso lo estamos jugando aquí y mi hermano, tengo un sueño grande con eso, de ojalá un día poderlo llevar a Cuba. Sí, no. Ya he estado conversando eso con varias personas, tú sabes. Eso viene siendo lo más Sí. cercano al taco en Cuba posible, sí. Literalmente eso, pero no es el taco que se jugaba exactamente contra la pared y ya, sino el taco que jugábamos, ustedes también que lo jugado, el Sí, que claro. jugábamos con la pelotica de trapo y Sí. con personas que te cubrían en las bases y demás. Eso Sí, lo jugaba yo exacto. Como sí. el 3x3, vale, literalmente eso es un 3x3. Sí, eso es lo que yo le decía a Carly, que era lo más cercano que yo había jugado pelota en Cuba. Yo vine a tener mi primer guante porque me lo pagué yo aquí en Estados Unidos. Pero yo nunca había tenido un guante de pelota, nunca, o sea, el guante que tuve, que llegué a tener en Cuba era heredado, una guantilla de primera, muy vieja, de mi papá. Y Así de me verdad pasó. que para los implementos en Cuba era una traba completa. Nunca había jugado yo en un terreno 9x9. Y aquí en Estados Unidos ahora No. estoy incursionando ahora. Yo te puedo decir, yo sí jugué mucho, sí tuve la oportunidad. Yo jugué mucho también. Pude hacerlo, Mucho. ¿no? Yo jugaba cerca de la Plaza de la Revolución. Ya había, seguro tú jugaste ahí también. O sea, Sí. bueno, imagínate que en mi tiempo, cuando nosotros jugábamos, que eran como amábamos el equipo del barrio, íbamos a jugar los domingos para tantos lugares, para el 26 de julio, Claro, sí. que es un estadio muy famoso en Santa Clara, en el famoso Tanque de Fajardo, en la Escuela de Medicina. Sí. Y esa liga que se jugaba en la Plaza de la Revolución ahí, como lo decían ellos, por decir el nombre, ¿no? Sí. En la plaza ahí, esa liga era la más fuerte que había. Era la gente que jugaba más ahí, caliente, sí. Era súper Sí, caliente. Eso ahí no tenía ni un terreno de pelota Ahí había- oficial ni nada. Era como, No era, como una explanada. no era un terreno, pero de tanto que se jugaba, yo no sé cómo, las se piedras. convirtió en un terreno. Las piedras quedaron encajadas de forma tal que quedaba un cuadro bastante bueno. Todos los files eran bastante largos, Increíble, las increíble. dimensiones. Leo. Ahí frente de donde yo vivía, o sea, donde está mi casa en Cuba, donde vive mi mamá y mi abuela, ahí al frente está un lugar que se llama La Quinta de Dieguito. Y yo tuve la suerte de crecer ahí cuando ahí no había nada. Hoy en Sí. día hay un edificio construido ahí a medias todavía. Me acuerdo porque éramos vecinos. ¿Te acuerdas? Ahí había un Exacto. parque infantil Claro que sí. que lo iban a hacer un terreno de béisbol infantil. Exacto. Antes del parque infantil, eso te hablamos del año 90. El parque infantil se inauguró en el 98.
Me acuerdo, ya yo estaba en la secundaria con 12. Y ese parque infantil se convirtió en un estadio de béisbol y en un estadio de fútbol y se convirtió también, para los que vivían por ahí, en un terreno de voleibol. Nosotros, tú sabes, la infancia de nosotros fue por esa parte en deporte. Y nosotros jugábamos mucha pelota en todos esos lugares. Pero siempre fue muy difícil tener implementos. Teníamos un amigo que papá tenía un bate de aluminio y con eso, ¿sabes? Eso era un sueño, jugar con ese bate de aluminio azul, me acuerdo que era. Todas esas cosas. Es decir, por ejemplo, mira, bate aluminio, yo vine a ver en la secundaria porque los que eran más grandes pudieron buscarlo y me invitaban a mí a jugar a veces y yo pude eso. Yo, particularmente cuando hacíamos el equipo, nosotros nunca jugamos con bate aluminio, ya hasta bastante más grande ya en la universidad sobre todo. Y lo que te iba a decir ahorita, a veces en esa liga, claro, ¿qué pasa? Si tú te acuerdas más o menos, en la Liga de la Plaza se unía mucha gente y entonces llegaba un momento que... Sí, de Virginia y el Condado, sobre todo. Sí, se llenaba. Era Virginia y Condado. Y caliente. ¿Y cómo se llama? Y entonces sí, cuando se unían tanta gente, sí ya había... Casi alguno traía el guante y se llegaba, pero habían veces que yo tuve que jugar y en el equipo había alguien que cubría mano pelada porque no alcanzaban los guantes. El Rayfield siempre jugaba mano pelada. Y el pitcher también. Y para qué decir, sí. Y para qué decir las pelotas. Las pelotas muchas veces tenían que ser las que eran con tape, que ya llegaba un momento en que ya no se podía jugar más. Sí, me acuerdo. Nosotros lo que hacíamos era que reuníamos cuando podíamos dinero entre todos ahí y comprábamos a los que cogían la pelota fuerza andina, le comprábamos una. Por 30 pesos. Sí, era así. Según como estuviera. Las nuevas costaban 60 pesos. Era muy difícil comprarlas en ese tiempo. Sí. Y así, y jugábamos. O sea, muchas trabas. Oscar, ¿cómo ves el futuro del béisbol cubano? Dame tu opinión. Yo creo que nunca se va a acabar el talento del béisbol en Cuba, como mismo pasa con el fútbol en Brasil. Tú sabes, que ha disminuido, los padres se están dando cuenta desde bien temprano cuando un niño tiene talento, al más mínimo destello que tenga, salen a Dominicana con ellos a tratar de asegurarle un futuro para él y un futuro para ellos también, tú sabes. Porque viendo todo lo que pasa, viendo cómo los buenos jugadores que se quedaron para siempre en Cuba, decidieron quedarse, viven hoy en una miseria espantosa, con todas las situaciones que hay, que hablar de eso nos tomaría, creo que 7 o 8 horas. No terminaríamos nunca. No. De verdad, es bochornoso, ¿no? Lo que está pasando en el país de nosotros. Pero yo creo que lo que está pasando ahora mismo es un cambio de que antes la Serie Nacional tenía nivel y que cuando un jugador triunfaba era que se decidía ir. El negocio del béisbol cambió. Hoy en día los que se pagan son a los talentos. Ya cuando tienes 25, 26 años no tienes nada que buscar, incluso con 23 ya estás viejo. Claro. Los scouts no te van a mirar mucho, no sé que sea una superestrella. Y eso en Cuba no existe ya. No quedan así, yo creo. Se van bien jóvenes. Entonces, como todo en Cuba, todo depende del sistema político de Cuba. Si el día de mañana eso terminara, dejara de ser lo que es, yo creo que Cuba volvería a renacer en todos los aspectos y uno de los que más va a renacer va a ser en el béisbol. Yo también creo lo mismo. Yo sueño con Cuba como dominicana. De verdad, donde a lo mejor tu negocio, de la pelota no sea formar pitcher, pero tú construyes una caja de bateo como la que hay aquí en FIU, como la que hay en el Tropical Park, y con eso ganas tu dinero, es un negocio exitoso, pero ni eso se puede tener en Cuba ahí. Ni eso se puede tener en Cuba. Yo creo que una vez que se democratice Cuba y caiga la dictadura, tú sabes, yo creo que una de las cosas que va a avanzar y que se va a desarrollar bien es el béisbol. Yo creo que, es decir, todo eso, pero es que literalmente, mientras no le pongan dinero, yo creo que eso se va a acabar. El talento no, porque el talento sale de los seres humanos. Claro. Pero la potenciación de ese talento sí se va a acabar. Y cuando vienes a ver es casi lo mismo. Yo creo que si mientras no le pongan dinero, un día se va a acabar, porque es que no va a haber cómo sostenerlo, porque todo es a base, precisamente como no dejan a las personas por cuenta propia a llevar a hacerlo, es decirle un profesor particular, eso no dejan. Todo está institucionalizado y entonces las instituciones necesitan recursos y como ellos mismos no le ponen recursos y lo que hacen es quitárselo, yo creo que se va a acabar si no le ponen dinero. Ojalá y eso no pase. De verdad que no, porque... No, yo creo que es como todo en Cuba. Ahora, hablando de este mismo tema, en estos días, no sé si tú lo viste, a mí se me pasó decirte, pero bueno, Oscar, no sé si tú lo has visto, salió un artículo, yo igual no lo he verificado,
pero salió un artículo por las redes de que los equipos de pelota en Cuba le pusieron precio. Sí. Sí, salió. Una suelta propaganda. Yo lo vi también, no leí y no vi la No, fuente. yo no lo he verificado, sí vi que tenía el sello de la federación y demás, pero Sí. obviamente era una fuente que no era totalmente, no era una fuente oficial ni nada, entonces yo no. Exacto. Pero imagínate que un equipo normal de Cuba estaba costando como $121,000 el año. Yo digo que cómo alguien puede justificar $121,000 en Cuba y está a la plena suerte de que no te van a quitar nada. No, es que con dictadores no No, se es hace que negocio, bro. es lo que- El que se quiera meter su dinero en Cuba, la suerte. Pero yo te digo, Cuba lo que necesita lo es que yo le libertad. decía. Libertad es lo que Libertad, necesita. Sí, después que para sea todo. libre, todo va a cambiar. Todo va a Para cambiar. bien. Tú vas a poder hacer tu negocio, ya sea de béisbol, de comida, lo que sea. Pero lo que hace falta en Cuba es libertad. El Es que lo quiera que poner le- su dinero en Cuba está a expensa de que sea un secuestro también de tu dinero. No, yo creo que el día que eso suceda en temas de béisbol, a Cuba le va a entrar mucho Claro, brother. dinero. Claro. Mucho. Claro. Porque eso es aquí el ejemplo, aquí en Tampa, por ejemplo, el área que te hablo. Cuando es febrero, que es el sprint training, la economía aquí sube extremo. Los hoteles no se vacían, los lugares de comida no se vacían, esos estadios de sprint training, las personas bajan del frío a ver a sus equipos aquí, a seguirlos, y de paso vacacionan. Incluso en febrero, que tú puedes decir como febrero. Bro, imagínate tú, un sprint training de unos equipos en Cuba, bro. Que vayan a Santa Clara, que vayan a Matanzas, que vayan a Camagüey. O sea, espectacular. Imagínate que el día que tú tengas, digamos, que tengas la oportunidad de que un equipo, una franquicia tenga un sprint training, tú puedes hacer el sprint training en Remedio, que es una ciudad bellísima, con muchísima historia. Antes que se caiga. Sí, con muchísima historia. Antes de que se termine de caer, sí. Bueno, yo creo que va quedando la iglesia, además. No es mucho más de eso. No, realmente. Pero sí. Por ejemplo, te digo, tan cerca de esas playas tan lindas ahí, esos hoteles que puede haber de esa zona turística, y tú sabes el nivel de vida que genera todo eso. O sea, el impulso económico. Pero es de loco, bro, es de loco lo que pasa allá. Es gratis soñar. Y entonces estoy ahí trabajando con eso en la mente, lo tengo, y sobre todo ahora el proyecto de Wiffleball, porque es bien fácil de jugar. Yo sé que va a atraer a mucha gente. Tú sabes, los implementos no son caros, en realidad. Y aunque son plásticos, son bastante duraderos. Y ya te digo, eso puede volver a renacer un poco eso que se ha perdido tanto en Cuba, que todo el mundo hace jugar fútbol ahora. Sí. ¿No? De practicar, y ya te digo, se puede jugar donde quiera. Es un espacio bien reducido. De home, creo que 75 pies de home a la raya del right field, para que tengas una idea. Por ahí. Sí. Y bien pequeño. Sí, es más o menos como un cuadro. El cuadro de un cuadro, el terreno. Ahí ya. Mira, Bien pequeñito. me dijiste entonces que son de 3, los equipos son de 3. Claro, hay de 4. Aquí hay ligas profesionales. Sí, ya. Que hay draft y todo, increíble. Y se juega. Oye, te vas a embullar a jugar el Wiffleball, Carly. No, yo le voy a decir para armar un equipo nosotros aquí que nos avise y participamos en torneos. No, buenísimo. De todas maneras, ahora en off-season. Sí, dime. Yo tengo planes de estar por Miami en diciembre. Yo siempre ando con esas cosas en mi carro, o sea que eso, antes que termine el año, nos vamos a ver. La invitación está hecha. Yo iba a hacerlo. Cuando venga las armamos aquí. Exacto. Igual estoy abierto a jugar béisbol y a jugar softball también. Bien. Así es como es. Igual nosotros quisiéramos ir a Tampa, porque Tampa está en la división de la Liga Americana y hay equipos ahí importantes que juegan frecuentemente en Tampa, Toronto, Boston, los Yankees del Cali. Entonces tenemos que ir a Tampa y ahí, tú sabes, vamos a jugar Wiffleball contigo también allá. Aquí tienen su casa. Cuando quieran, pueden venir. Oye, yo creo que ha sido un espacio súper provechoso, de verdad, desearte lo mejor. Y de verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Sí, tengo que agradecerle a tu primo Daniel, que es amigo mío, y que fue el que me puso en contacto contigo. Buenísimo. Ese es un fanático duro del béisbol. Duro. Sí. Y de fútbol, pero de béisbol le encanta. Sí, ojalá y el béisbol en Cuba se retome, porque al final es parte de nuestra pasión, parte de nuestra cultura, y que eso es lo más importante. Yo creo que proyectos como este, como el de nosotros, yo creo que esa es la visión que nosotros tenemos, tú sabes,
más allá de hablar de MLB y eso, sobre todo los cubanos, y que chamacos jóvenes como nosotros, hablando de béisbol, es lo más importante y es lo que yo siento, ¿ves? Es lo que yo Sí, sí. siento. No, Es súper de importante. verdad que tú verás que ustedes van a triunfar porque las personas buenas merecen eso y ustedes se lo merecen, de verdad. Sí. Gracias por Sí. darme la oportunidad de estar No, con y seguimos en colaboración porque ahí estamos. Aquí Yo estoy abierto tu espacio cuando también. quieran Sí. volver y hablamos otra vez un poco de béisbol y recordar un poco las cosas que Sí. pasaron Se por vienen Cuba cositas también, buenas, la serie nacional. se viene Clásico Mundial. Vamos a estar por Tampa también, Importante. vamos a ver si nos vemos aquí en Miami y de verdad la invitación está abierta, está abierta. Oye, de todas maneras, darte las gracias a ti, compadre, porque No, sí, y realmente, bueno, un placer de mi parte conocerte y no, sí, sin duda hay que seguir en conexión, porque claro que sí, para algunos cuentos ahí que se quedaron a la serie nacional, yo con Villa Clara igual. Se quedaron unos cuantos. Yo te soy sincero, para mí, por ejemplo, yo era siempre decir, mi equipo por encima de todo es Villa Clara, así igual que tú. Ahora, es decir, para mí el equipo Cuba, obviamente lo veía, lo apoyaba, pero a mí no me importaba más el equipo Cuba que el equipo Villa Clara. Era el Villa Clara primero. Sí. No, igual que a mí. Ahora, ¿qué pasa? Sinceramente, yo para qué te voy a decir, ahí sí, es tanta la decadencia que hay en la serie nacional que realmente ya no tengo manera de seguir eso, compadre. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Era una cosa que yo me acordé ahora de dándole para atrás, ¿no? Como dice uno, al cassette, contándote mi historia. Mi mejor amigo, yo lo conocí jugando béisbol cuando tenía 9 años. Después la vida nos puso de vecinos después de haber jugado béisbol y ahí hicimos la amistad que hoy es mi hermano. Hace no lo veo como 10 años porque él era futbolista del equipo Cuba de futsal, Denis Márquez. No, mi socio mi socio también. Sí. Ese es mi mejor amigo, mi hermano, de verdad te lo digo. Y él y yo cuando éramos niños teníamos mucho afán con el béisbol y hicimos, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes eran muy quizás chiquitos, algo que vendían en las tiendas en Cuba que se llamaba Béisbolito, Sí. que era un cartón que con 3 dados. Bueno, nosotros a ese juego de béisbol que tú dirás los 3 dados, le hicimos una serie nacional. Y llevábamos estadísticas ahí. Yo todavía conservo en mi casa en Cuba esa libreta, donde él y yo hicimos la serie nacional. Yo tenía una memoria, o tengo, ¿no? Gracias a Dios, a mi mamá, que tengo una memoria que yo me sabía de memoria todos los line-up de los equipos de Cuba, todos, absolutamente todos. Hicimos una serie nacional con todos los jugadores. Y entonces hicimos un calendario, mi mamá me traía unas pizarras, ella me las imprimía en su trabajo, me las traía. Y por allá por Cuba yo todavía conservo eso, para que tengas una idea de cuánto viene uno lidiando con el béisbol y todas las cosas que hemos hecho siempre en pos de eso. Sí. Yo era muy prendido con las guías de pelota que andan por allá, se las di a uno de mis mejores amigos porque le dije, recoge todo esto, yo sé que a él le gusta también y aunque sea tenlo, si las quieres mirar, las mires, si no, y otros libros más que le di. Yo tenía varios libros de béisbol. Y ¿para qué te puedo decir? Eso era una cosa, pero ya. En mi casa, mira, en mi casa había un póster yo tenía donde se pone el contador, ¿sabes? Que en las casas ya tienen como un cristal. Sí. En ese cristal yo tenía póster de béisbol puesto de la Grande Liga, el Iván Hernández del nuevo general, cuando los Marlins ganaron en 97. Yo casualmente la primera guía que llegué a tener fue la de la serie antes que tú empezaste, la del 48, la que perdieron con La Habana. Yo tuve guía de la 30 y tanto. Escucha eso. Yo me iba para la feria del libro y hacía cola para comprar las guías porque sacaban 5 o 6 guías. Sí. No, aquella hora tenemos historia para coger la guía. Y yo te digo lo de la decadencia, compadre, porque yo pude estar cerca ahí de cierto modo del equipo de Villa Clara. Lo último que hice en Cuba fue ser psicólogo de las categorías inferiores de Villa Clara. Y pude trabajar con el equipo de Villa Clara también asistiendo, ¿no? al psicólogo principal. Y ya tú veías que aquello, y todavía, te estoy hablando del año mismo 2020, por ahí, la misma pandemia como tal, en ese momento, y ya tú veías ya que ya lo que venía era ya candela, imagínate, sí. Y ahora, ya mira ahora cómo están las cosas ya, realmente es difícil seguir eso. Sí. Así mismo. Pero bueno, nada, es la pasión, es el equipo de uno desde chiquito, es así, porque eso no va a cambiar tampoco. Exacto.
Exacto. Yo conocí alguien que fue muy fanático de Yacara que vive aquí y que me dijo un día se te va a quitar eso. Y yo ese mismo día le respondí y le dije que no, nunca se me va a quitar porque, tú sabes, yo obviamente ya no es igual. La vida te cambia, todas las cosas cambian, Claro, tú sabes. Tienes que obligatoriamente en este país no puedes estar siguiendo las cosas, tienes que enfocarte en hacer lo que viniste a hacer aquí, que es avanzar y crecer. Pero, brother, si hay un lugar que yo fui feliz en mi vida fue en San Diego. No, y uno busca la forma. Miras por aquí, miras por allá. Es verdad que no la así, no, ya no lo puedes ver, es imposible que lo puedas ver porque ni yo mismo aquí puedo ver la MLB todos los días. Hay quien me dice que me paso los 365 días del año viéndola, pero el que sabe que Te dan es así. complaint. Sí, pero bueno. Pero es muy difícil, tenemos el tiempo limitado. Pero no, mira, yo tengo un primo que Jorge lo conoció hace poco porque igual estuvo con nosotros, que él es más viejo, él sí ya es más viejo que nosotros, ya él, no sé, 50 años por ahí tiene, hermano, que él es igual. Él vino hace mucho tiempo ya de Cuba. Ya te estoy hablando más de 15 años. Y él sí es así. Fíjate que yo le pregunto, él es el que de las personas que él a mí me habla de la serie nacional. Y yo le digo, oye, tú todavía yo no veo eso. Y él me dice, no, sí, mi equipo es Villa Clara, no, sí. Aquí va, ojalá, ojalá y mira la edad que él tiene y el tiempo que él viene. Él jugó pelota también, esa es la vida de él también. Pero es increíble, compadre. Y él me lo dice todavía, ese es mi equipo de Villa Clara, y yo lo veo, que no sé qué. Porque es verdad que... Yo miro los juegos a veces, veo los juegos de Cobar y veo las estadísticas de los jugadores de Villa Clara. Y a veces, coño, ¿por qué More puso esto? ¿Por qué More hizo esto otro? Y así, todavía, tú sabes. Imagínate. Buenísimo. Oye, vamos a despedir ya porque el tiempo se ha ido aquí volando, baba, y si no, no terminamos de hablar nunca. Sí, claro. Sí, de todas maneras, vamos a invitarte en otra ocasión, Oscar. Cuando de verdad que un gusto para mí estar con ustedes hoy aquí. De verdad que sí, yo no quisiera despedirme, pero el tiempo tú sabes que en redes sociales es limitado. No, pero ya en diciembre estamos ya. Sí. Mándanos algunos tips ahí más o menos para ir empezando a practicar para batear la aquí. cupa. Le voy a mandar a Jorgito unos videos ahí para que vean ahí, y esas cosas. Ahí. Sí, hay que echar unas prácticas, aquí. Está bien. Nosotros. Oye, un abrazo de verdad grandísimo, Oscar. Los quiero, de verdad que sí. Dale, muchísimas gracias, brother. Te agradezco. Dale, un abrazo grande y estamos hablando, Bob. Dale, gracias. Dale, cuídate mucho. Pues hasta aquí las clases, Carly, entonces. Dale, muchísimas gracias, Oscar Luis. De verdad, verlo por aquí por The Hitter nuevamente. Y nada, me encantó el episodio, brother. El primer invitado. Igual. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales: The Hitter 2025 en Instagram, The Hitter 2025 en TikTok y en YouTube. Ahí estamos. Te quiero, Carly. Un abrazo a Oscar y nos vemos. Bye. Nos vemos.